Muy buenas tardes. Aquí estamos en la ciudad de Jalapa con nuestro programa semanal de Canas de la Asociación Civil VIDAM, Vida Digna para Personas Adultas Mayores, en colaboración con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Nos pueden sintonizar en www.upabradio.edu.mx todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Y los viernes, en colaboración con Radio Más del Estado de Veracruz, de 11 de la mañana a 12, en el 107.7. Somos estas tres instituciones colaborando para hacer este programa de personas adultas mayores. Si tienen deseos de ver alguno de nuestros programas pasados, porque ya llevamos pues más de un año haciendo esto, pueden entrar a SoundCloud o a Instagram o a Twitter. Ahí escriben www.upabradio.edu.mx y después buscan de Canas, de apóstrofe Canas, y ahí nos pueden encontrar. Y bueno, sí, esta es la introducción y sin más por ahora, pues nos lanzamos al programa y le paso el micrófono a mi compañera María. María, desde San Luis Potosí. Sí, desde el Gran Tunal, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos acompañan. El día de hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos el viernes pasado, que tiene que ver con las relaciones familiares. Nos acompaña igualmente, como el viernes, la doctora Marva García Marrero, y hoy vamos a abordar, dentro de este tema grande de las relaciones familiares, la parte que corresponde a la educación. A la educación no solo entendida como escolaridad, sino a la parte que nos toca también como familia de transmisión de valores, de hábitos, de creencias. Y ahí pues interviene todo lo que como familia vamos construyendo con respecto a nuestra concepción y nuestro trato con las personas adultas mayores. Igual que como familia nos corresponde entablar esta serie de relaciones sociales en las cuales nos insertamos y la forma en la que las debemos desarrollar. Entonces, todo este tema con sus aristas será abordado por la doctora Marva. Quienes tengan preguntas, pues podrían hacerlas a través del chat. No prometemos contestarlas ahorita por cuestiones técnicas, pero se pueden hacer ahí. Y pues sin más, creo que empezamos. Marva, bienvenida, bienvenida Geo, bienvenida Rosy. Empezamos el día de hoy cediéndole la palabra a Marva para que nos haga una pequeña introducción y ya ahí vamos bordando sobre su introducción con preguntas. Sale, Marva, sí. Todos tuyas. Bueno, pues es muy importante en un momento plantear precisamente la educación dentro del sistema familiar y la educación, como tú lo dijiste, Mari, no la educación que llamamos formal, que es la educación escolarizada, sino la educación que se supone que es informal, que es la de familia, la de casa, la que se obtiene en el sistema social también, y que realmente tendría que ser la más formal porque es la que forma, es la que da precisamente bases al individuo, a la individua para que enfrente y para que funcione en la vida, ¿no? Para las funciones de la vida. Yo quisiera partir en este día de plática, empezar con el tema con el que voy a cerrar y con el que vamos a cerrar la próxima sesión. Porque dentro de mis sesiones de terapia familiar, cuando tengo en un momento dado familias con personas adultas mayores, una de las circunstancias que yo veo muchísimo es que las personas adultas mayores muchas veces se sienten culpables de no haber educado bien a sus hijos o a sus hijas, ¿no? De no haber darle las bases, de no haber podido influir lo suficiente en ellos para que fueran personas de bien o para que fueran personas distintas, ¿no? Muchas veces se maneja esta situación como un dolor que tiene la adulta o el adulto mayor. Pocas veces se maneja con grandes satisfacciones diciendo, pues, y sí las hay, ¿no? Hay personas que dicen, pues mi hijo es un éxito,
tiene mucho dinero, tiene muy buen trabajo y yo veo que lo eduqué bien y que le di muy buen, ay, qué bueno, me da mucho gusto, señora, que lo educó usted muy bien. Pero es un hijo que tiene mucho dinero, tiene muy buen trabajo, tiene una gran profesión, pero nunca se para por la casa de la señora, de la mamá, ¿no? O ni siquiera tiene contacto con los demás hermanos porque ya él es de la élite social más alta y ya no se lleva con la chusma, ¿no? Entonces, situaciones que se pueden presentar en un momento dado. Empezar con esto creo que es importante porque tenemos que ver en un momento dado que lo que hablábamos la semana, en las sesiones pasadas, de mi mundo, tu mundo, nuestro mundo, en el cual tenemos que aceptar que existen personas adultas mayores y que en esas personas adultas mayores que están incrustadas en nuestro mundo de un sistema familiar, hay ideologías diferentes, hay costumbres diferentes y hay en un momento dado esto que se llama la barrera generacional entre la madre, el padre, las hijas, hijos, yernos, nueras y los nietos, ¿no? Nietos y nietas. Son tres barreras generacionales, que son a veces difíciles de manejarse en la danza familiar y que van a crear en un momento dado muchas dificultades, no solamente en la comunicación, sino en las actitudes de unos con otras, de unas personas con otras dentro de este grupo. Entonces, cuando hablamos de los acuerdos, de que se debe plantear las situaciones, de que la comunicación asertiva se tiene que plantear de alguna manera discutir un tema, llegar a acuerdos, de los acuerdos sacar reglas, de las reglas hacer el compromiso de llevarlas a cabo y de que es importante que en la familia, cuando hay un grupo, toda esta familia discuta las reglas, porque en un momento dado cuando yo pongo una regla, yo voy a estar vigilante de que se cumpla, pero si Mari pone otra, ella va a vigilar que se cumpla la que ella puso. Y Rosita y Geo. Entonces, las cuatro personas vamos a estar en la familia vigilantes del cumplimiento, al menos de la nuestra. Y entonces se va a poder ayudar, reforzar un poco apoyar a los demás a que funcionen dentro de un sistema más organizado que se pueda dar. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que la familia va a educar, va a transmitir el conocimiento, las costumbres, los pensamientos, la ideología de la pareja o de los, digamos, de las personas adultas que están en la formación de los demás, va a transmitir esto. ¿Cómo lo reciben los demás? Lo van a recibir los chicos, sobre todo las chicas, lo van a recibir con su capacidad de entendimiento, con la capacidad de reflexión que puedan tener y de conclusión que puedan tener. Pero no nada más es esto. No nada más educamos a través de los padres y de la madre. En un momento dado tenemos, y lo comentaba yo la vez pasada, es una televisión que educa con programas, unos videojuegos que educan en la violencia. La mayoría de los videojuegos educan en la violencia. La mayoría de los videojuegos educan en algo muy importante que es la competencia. Y el competir no genera más que descalificación de la otra persona, ¿no? De la persona que no compite o de la persona que no tiene la capacidad en algo o la habilidad en algo para triunfar en lo que se está compitiendo. Y entonces se convierte en un perdedor, una persona que es depreciada dentro del grupo que se está formando, ¿no? Entonces, todos los videojuegos y todas las formas de televisión nos educan en esto, en la competencia, en la capacidad del más hábil, y muchas veces no es el más ético, ni el más moral, ni el más empático, ¿sí? ¿No? Es simplemente el que es un gandalla, ¿no? Una persona que es gandalla y que lo que busca es poder, tener el poder sobre los demás. La televisión también nos educa muchísimo, educa en una forma increíble sobre la sexualidad. Desde parte de la sexualidad es desde cómo te identificas con tu propio sexo, cómo te identificas con las formas de tu sexo, que puede ser los roles de género, cómo te identificas
en un momento dado, con ese rompimiento de los roles y adaptación de algo, de cosas mucho más vigentes y mucho más útiles que los roles de género para negociar y para funcionar con cualquier grupo, tanto el familiar como para afuera. Desde cómo te vistes, cómo te planteas los colores, y bueno, esto nos lo imponen desde que nacemos, ¿no? Que nos ponen a las niñas rosado y a los niños azul, y cuando no sabemos si va a ser niño o niña, le ponemos amarillo. A ver, Entonces, es un manejo en un momento dado que ya empieza a encaminar a la gente, a las personas, las empieza a encaminar en una interpretación de su sexualidad, porque su sexo les está indicando ya que o son rosas o son azules, ¿no? Entonces, va dando ya una indicación sobre la sexualidad. La sexualidad es toda la expresión de lo que somos como personas pertenecientes a un sexo. Parte de la sexualidad es el hecho de que en el momento en que la chica o el chico llega a la adolescencia, a la pubertad, digamos, en la chica se presenta la menstruación y que no le hagamos sentir que es una vergüenza, ¿no? Hay una parte en mi novela, la novela que yo escribí, en la cual la protagonista empieza a arreglar y la mamá le hace una reunión de mujeres, le dice a la familia, hoy las mujeres no vamos a estar en casa, nos vamos a ir a tomar un café a la fonda, porque en el pueblo no hay un restaurante de lujo, se van a la fonda a tomar un café con pan, para festejar que esta chica ha llegado a la pubertad, ha empezado a menstruar, está convirtiendo ya en una mujer y que está adquiriendo responsabilidades y compromisos importantes con su cuidado y responsabilidad con esta parte de su sexualidad, ¿no? Que es el convertirse en alguien que puede en un momento dado concebir, tener un embarazo, ¿no? Tomar esta responsabilidad. Entonces, desde ahí va la educación sexual, manejándose hasta en un momento dado lo que hablamos la vez pasada, qué tan bueno, qué tan negativo, qué tan importante, qué tan valioso puede ser para cada familia la virginidad, conservar la virginidad o el celibato en los varones también. Qué tanto en un momento dado es importante poder plantear cuántos hijos quieres, cuántos hijos no quieres. O sea, todo esto con respecto, ¿qué voy a hacer yo como persona que pertenezco al sexo femenino, que soy mujer, mejor dicho, yo que soy mujer, hasta dónde puedo y quiero acceder en la educación formal, en una carrera, en una profesión, en un trabajo que a lo mejor me absorba, un trabajo, pero que me dé una buena remuneración económica. ¿Qué tanto me doy el derecho de poder hacer esto porque soy mujer? ¿O me limito a aprender cocina, ¿verdad? A ver todos los programas de cocina y ser una extraordinaria confeccionadora de alimentos para mi familia? Que también es válido en un momento dado, ¿no? Lo que la mujer decida es válido si lo va a hacer con gusto y lo va a hacer por decisión personal, que quiera en un momento dado hacerlo. Pero es valorarse desde el punto de vista de la sexualidad, en un momento dado, del pertenecer a un sexo. Todo esto es mi sexualidad. ¿Qué tenemos en la educación, en la familia? Pues tenemos gente que ha apedreado ha quemado los libros de texto porque hablan de sexualidad, de la sexualidad biológica. Ha habido gente que ha sido perseguida porque habla precisamente de los derechos que tenemos como parte de pertenecer a un sexo determinado, que ha hecho cera y pabilo de las personas que intentan en un momento dado dar instrucción sobre el manejo de la sexualidad personal para protegernos de muchas cosas y de muchas situaciones que pueden ser de riesgo, el autocuidado dentro de la sexualidad. Y bueno, hay gente que definitivamente vive en la época del siglo a lo mejor antepasado o pasado, en el cual de esto no se habla, de sexo no se habla, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a dar clases en una preparatoria y me comentaban, me dieron una materia que dejó una de las maestras
y los muchachos y las chicas se reían mucho porque yo les decía, bueno, vamos a hablar y ahora el punto importante es sobre su sexualidad. Entonces se quedaron así como que, ¿de qué va a hablar, no? Entonces alguien me dijo, maestra, nos quedamos sorprendidas porque la maestra anterior cuando decía algo así, decía, bueno, jovencitos, hoy vamos a hablar de sexo. Decía, y bueno, cuando nosotros planteamos alguna circunstancia con respecto a nuestra sexualidad, pues hay que plantear. Entonces dice, y nos sorprendió muchísimo que usted se nos aventó abiertamente, ¿no? Nos pareció muy interesante. Entonces, existen más todavía en esta circunstancia que ¿qué van a transmitir? Van a transmitir que el sexo es terrible, o es pecaminoso, o es vergonzoso, ¿sí? Hablar de la sexualidad. Pero vemos, por ejemplo, la contraparte en la televisión, en la música, con los reggaetones, ¿sí? El reggaetón, por ejemplo, y muchas de esta música en la cual la sexualidad no es solamente abierta, sino que es ofensiva, porque es realmente manejada con violencia hacia la mujer, ¿sí? Con una violencia increíble y con una descalificación terrible hacia la mujer. En todas estas cosas. No nos alejamos mucho, ¿no? Pues también existen desde poemas hermosos y canciones hermosísimas de la época de mis padres y de mi época también de adolescente, donde te dice, vende caro tu amor, aventurera, ¿no? Dale el precio de tu amor a tu pecado, porque es un pecado. Pague con diamantes su pecado. Que paguen con diamantes tu pecado, ¿no? Entonces, aventurera. Entonces, cosas así, que en toda la época las ha habido, pero que en este momento, pues ya no es, vende caro tu amor aventurera, ¿no? Que vayan con diamantes, sino que ahora es ¿qué? El cucu y el no sé qué, sí, ya es totalmente manejado con violencia, con cierto nivel de violencia hacia las mujeres en un momento. Entonces, eso es educación también. Podemos hablar también de la educación. ¿Qué da un padre o una madre, educadores, cuando simplemente no están? Pues dan una educación acerca del abandono, del que puede ser muy fácil abandonar o del que en un momento dado, si la persona reflexiona y la persona se da cuenta y la persona se siente mal, puede decir, yo no voy a abandonar, yo me quedo, ¿no? Pero hay quien dice, pues, total, mi papá y mi mamá nos dejaron abandonados ahí con los hermanos mayores, yo por qué no voy a dejar a los míos, a mi gente, ¿no? La tiro. Si en un momento dado, igualmente, no se trata a las personas mayores con respeto, pues cuando yo tenga personas mayores en mi casa, pues tampoco va a haber respeto. Sí, hay un cuento muy, muy interesante de no me acuerdo si es fábula, nos lo leía la abuela en un momento, que decía de un chico que está en su casa y llega de repente un anciano y le dice, lo saluda y le dice, ¿está tu papá? Quiero hablar con él. Entonces le habla al papá, pero lo saluda muy cariñoso, ¿no? Sale el papá y lo ve y se le queda viendo y se da cuenta que es su padre. Entonces, le dice, bueno, pues que pase, ¿no? Pero el hombre viene medio sucio, no viene tan alineado como el papá esperaría que fuera su padre. Entra y le dan de comer en la cocina, le dan de que se bañe, le dan una ropa vieja, usada ya del señor, y en la noche le dice el papá al chamaco, a ver, mijo, llévale estas 2 cobijas a tu abuelo, es tu abuelo, ¿no? Ya que le informan que es su abuelo. Llévale estas 2 cobijas a tu abuelo y enséñale en el granero dónde va a dormir, ponle un poco de paja y ponle las cobijas para que ahí duerma. Entonces va el chamaco, acomoda al viejito y regresa y trae una cobija aquí en el hombro, ¿no? Y le dice el papá, ¿y ahora por qué no le dejaste la cobija? Dijo, no, nada más con una. Le dice, pero pues, déjasela porque va a hacer frío. Dijo, no, papá, esta la voy a guardar para cuando tú vengas a mi casa, yo te dé una cobija para dormir. ¿Sí? Qué bonito. Muy bien. Lecciones muy, muy de qué es lo que vemos y cómo reaccionamos ante lo que vemos y ante lo que nos enseñan
y ante lo que aprendemos, de acuerdo también a lo que decíamos, este personal juego de valores o este personal sentimiento ético de cómo lo voy a manejar yo. A lo mejor yo lo puedo manejar de otra manera. Entonces tenemos que, ¿quién educa? Educa papá, educa mamá, educa las tías, las abuelas, educa la televisión, educa el cine, educan los videojuegos. Ahora son los grandes educadores, los influencers, ¿no? Son grandes educadores, que es chistosísimo, pero hay veces que dicen cada barrabasada que da vergüenza escucharlos, pero que tienen 5,000 seguidores escuchando sus tonterías. Entonces son los que están educando, que en los valores o en las cosas importantes que hay que hacer. Entonces es muy interesante cómo no podemos en un momento dado, cuando llega una mujer o un hombre a decirme esto de que yo traté de educar, pero no me resultó. Digo, pues mire, ni se angustie ni se preocupe, porque no nada más es de usted la educación, ¿no? No nada más usted formó. Claro, claro. Rosita, ajá. Sí, también está la situación de los padres ya mayores que decimos, pues yo no sé por qué son mis hijos tan diferentes, porque yo los eduqué igual. Y eso es un mito, porque uno no educa igual al primero que al segundo, porque no. Para empezar ya uno es diferente, ¿no? Claro. Ya uno agarró más práctica, incluso en la ponedera de los pañales, en cómo agarras al niño, al bebé o a la niña, ¿no? Y uno ha madurado también, entonces no educas nunca, aunque se lleven un año de diferencia, no se educa nunca a uno como a otro. Aparte, la situación de la manera de ser de cada niño, que la mamá o el papá se adaptan o tienen que manejarlo o educarlo o enseñarle o lo que sea de manera diferente, porque no todos reaccionan igual, ¿no? Claro. Sí, Geo. Perdón, Maricio. Geo. No te oímos, Geo. No te oye. Micrófono. Pon tu micrófono. Oh, sí. Siempre con el primero como que es uno más duro y ya con los demás como que va aflojando uno, pues, ¿no? Va, creo que sí pasa eso. A veces sí, a veces se va haciendo esto, a veces que se hace al revés, ¿no? Con el primero se es todo miel porque es el primogénito, el enamorado, el lindo al que nos enamora, y a los demás ya los tratamos un poquito más difícil porque ya fueron los que llegaron de refilón, ¿no? No fueron tan programados o tan esperados en un momento dado. Sí, Mari. Sí. Sí, yo nada más quiero reflexionar un poco al respecto porque ando reflexionando sobre eso. También, como dice Rosa, llegan los hijos en distintos momentos de nuestra vida, en distintos momentos de la vida de pareja, si es que la tenemos. Llegan en circunstancias distintas de todos, ¿no? Entonces, eso de que los educamos igual es un mito, aparte de que cada chavito trae su carácter ya, ¿no? Sí. Y creo que, me cierro ahí, ¿no? O sea, no por ser hermanos, se parecen y llegan en momentos distintos de la vida de la mujer y de la vida de la pareja. Así es. Y la otra parte que quiero es como apuntar a lo que dices, Marva. Los hijos, también eso que nos quite un poco de esa responsabilidad culpable que sentimos las mujeres, ¿no? De que no nada más son producto nuestro. Los hijos son de esa familia nuclear, más toda la familia, más toda la sociedad. Entonces, no es que tú le enseñas tal o cual y el niño lo aprende de ti y nada más, sino hay todo un entorno que lo está empujando hacia cierto lado, ¿no? Y que al final de cuentas, todas esas vivencias, las que vives dentro de tu casa, las que vives en la escuela, las que vives en la familia ampliada, las que vives en la sociedad en general, va dando el resultado de la formación de la persona. Entonces también no sintamos como, ay, yo fui mala madre y por eso. O sea, no, o sea, somos resultado de múltiples factores. Así es. Eso es todo lo que quería decir. Gracias, Marva. Rosa. Sí, Rosa. Sí, no, aparte, en una familia de varios hijos, pongamos 3 o 4, el hijo mayor o hija mayor también va a empezar a enseñar a sus hermanos otra serie de cosas, ¿no? Claro. También esos intervienen en la educación de los que van siguiendo para atrás, o los primos
que llegan cada domingo a comer y le chismean, no, esto no es así, fíjate que no, es de ellos, precisamente de los primos o los amigos, o del hermano mayor o la hermana mayor, que aprendemos cómo son las relaciones sexuales de papá y mamá. ¡Ay, qué horror! Eso hace mi papá y mi mamá, ¿verdad? ¿No? Porque es un impacto muy grande, al menos eran, como ya saben, los chicos los niños saben mucho más que los adultos, ¿no? Pero bueno, es así. En esa parte, sobre todo de la sexualidad, son los compañeros, son los amigos, los primos, los que van enseñando a los niños, no tanto nosotros, en mi época. También, claro, claro. Fíjate que a mí me sorprendió una ocasión platicando con un grupo de amigos que comentaba una de nuestras amigas, grande ya, también mujer de nuestra edad más o menos, que estando en una reunión, su hijo, un varón que tendría 35 años, una cosa así. Entonces empezaron a platicar, ay, que sí, que los hijos y pero el chamaco era el que estaba ayudando, el muchacho estaba atendiendo a las amigas de su mamá. Y que entonces alguien dijo, oye, pero entonces sexualmente te funcionabas muy bien con tu marido, ¿no? Era buena la relación. Y ella comentó, pues sí, era buena. Dice, pero nada más decidieron tener 2 hijos. Le dijo, sí, nada más. Entonces el chamaco que salió de la cocina, el señor que salió de la cocina, un hombre ya con pareja además, ¿no? Que sale de la cocina y dijo, mi mamá no es una mujer que haya tenido sexo a cada rato, solamente fueron 2 veces, por eso nada más tuvo 2 hijos. No, caray, espérame. Pobrecita, ay, pobrecita. Pero muy indignado porque, pues, ¿cómo mi mamá iba a tener sexo, no? En un momento dado, ¿cómo es posible? Si es mi santa madre. Pobre madre, ¿no? Pobre madre. Entonces, mitos y esos tabúes que hay alrededor del sexo, ¿no? Exactamente. Entonces se va creando una forma de educación muy diferente. Ahora, imagínense en una danza familiar que hay tres puntos de vista. Una abuela, un abuelo, que está incrustado en la familia, que puede ser porque se viene a vivir con el hijo, o puede ser porque el hijo, la hija se van a vivir con ella, ¿no? Porque también no les alcanza para pagar renta y entonces se van a vivir a la casa de los abuelos. O porque son los últimos y hay que tienen que atenderlos, y porque son los que los van a cuidar y se van a vivir con los abuelos y se quedan en la casa de los abuelos. Este punto también es bien importante, porque cuando la familia nueva, la familia llega a vivir a casa de los padres, de los abuelos, o de la abuela o el abuelo, simplemente de los progenitores, digamos, se crea una dinámica en la cual el poder está en los dueños de la casa. Y entonces el papá o la mamá quieren mandar al hijo o la nuera, y de ahí ellos quieren educar a los nietos también. Y se crean polémicas muy fuertes, porque en un momento dado, recordando que la esposa o el esposo, el que no pertenece a ese núcleo familiar, trae una formación diferente que va a transmitir a sus hijos y que va a plantear dentro del sistema, a veces va a chocar con la nuera o con la suegra o con el suegro, ¿no? De ahí la mitología, además una mitología muy importante, así como las madrastras en los cuentos de hadas, también está la mitología de la suegra o el suegro, ¿no? De la suegra principalmente. La suegra es malvada, la suegra es terrible. No hay suegra buena, todas son horribles, ¿no? En un momento dado, esta parte también es educacional para los que están tanto en la danza familiar, las interacciones se hacen con dificultades y se van dando problemas en el sistema mismo, ¿no? Se van creando problemas. Y sí hay definitivamente, digamos, abuelas que en un momento dado, que aún enfrente de los chamacos corrigen al hijo porque les está llamando la atención, o a la hija porque les está llamando la atención, y le dicen, yo nunca te regañé, no los regañes así de feo, no sé qué, y hasta apapachan al chamaco, ¿no? O a la chamaca. Entonces, van quebrando este manejo de discusión y de planteamiento de la enseñanza,
del llamar la atención para algo, van quebrantando esto. Hay abuelos o abuelas que al contrario son personas que ayudan, que apoyan, que refuerzan en un momento dado, ¿no? Hay abuelos y abuelas que quieren imponer su autoridad, pero hay otros que dicen, me hago a un lado. Y si tú estás regañando y peleando con tu hijo, pelense, o con tu hija, háganlo, platíquenlo. A lo mejor si yo me doy cuenta de algo al rato te digo, oye, mi hijo o mi hija, fíjate que a mí se me hace que se te pasó la mano con esto. Revísalo, ¿no? Porque fuiste demasiado fuerte con lo que le dijiste, o tus palabras no fueron las indicadas, o yo me di cuenta de esto, pero no en frente. No podemos quitar en un momento dado esta posibilidad de que da la autoridad de poner reglas y de ver que se verifique la situación, ¿no? Que es del adulto, en un momento dado del que está transmitiendo la educación, del que está dando la educación. Esto sí, Geo. Y yo creo que a veces, aunque a lo mejor uno les diga en buena onda a los papás, pues, para que no sean así con sus hijos, o a veces no lo aceptan, ¿eh? O sea, a veces cabe la posibilidad de que, ¿sabes qué, mamá? Pues, déjame, o sea, y entonces, pues, ni modo, ¿no? O ¿Sí? sea, uno tiene que Respeto hacer tu su... manera de educar, ¿no? En un momento dado respeto tu manera o la forma, porque también no sé de parte de la pareja qué cosa tengan y qué acuerdos hayan tenido, y yo respeto el planteamiento que ustedes hagan, que es importante. Ahora, esto puede ser una moneda de dos caras en un momento dado, de que la abuela es respetuosa, el abuelo es respetuoso de los lineamientos de la educación familiar, de la danza de aquí, de la pequeña familia, de la nueva familia, y se reconoce que es respetuosa. O la otra cosa, que esto vaya en perjuicio de la persona adulta mayor y se le considere como alguien anacrónico, incapaz, como alguien que ya no tiene por qué meter la cuchara, que ya está de más, que ya es un estorbo, o que simplemente no cuenta para nada, ¿no? Ni se le ve, ni se le escucha, ni nada. También puede ir en detrimento de la colocación o de la posición, el posicionamiento de la persona adulta mayor en un momento dado, ¿no? Sí, Rosita. Digo, y yo creo que es muy frecuente que cuando, digamos, el abuelo o la abuela o ambos se vienen a vivir a la casa de un hijo o una hija, no se toman acuerdos con ellos, no se les dice, en esta casa funcionamos de esta manera, esto no se permite, esto sí, no, simplemente ya llegaste, aquí está tu recámara, y no se habla la situación, y eso lleva a mucha confusión. No quiere decir eso que si se hablara, los abuelos van a seguir las reglas, no necesariamente, ¿no? Pero debería de hacerse, así como hemos platicado, ¿no? Que el matrimonio, antes de casarse o antes de irse a vivir juntos, deben de poner reglas y platicarlas, ¿no? Claro. Y sobre todo, una regla importantísima, ¿cómo vamos a educar a los hijos? Y ahora que ya estoy en esto, perdón que agarre tanto la palabra, pero un tema muy importante sería qué tan eres tú como varón y yo como mujer, qué visión tenemos de la diversidad sexual. Porque nadie está libre de que te toque un hijo homosexual o trans o lesbiana o ¿no? Y entonces es ya iba a decir una palabra fea, un despiporre dentro de la familia, ¿no? Sí. Pero bueno, esos son los acuerdos que el matrimonio toma. Llegan los viejitos y no se toma nada más se les da bienvenida y punto. Y eso, ¿no? Sí, sí, Geo. Sí, yo, bueno, por lo que comentó Rosy, yo creo que hay que enseñarles con respecto a esto de la diversidad sexual, es el respeto, pues, el respeto a todos. Todos merecemos respetos, aunque sean diferentes, aunque piensen de manera diferente. O sea, yo creo que eso es bien importante. Sí, ¿no? Y fíjate que esto, en estos choques generacionales precisamente, pues es donde vemos mayor confusión y mayor problemática.
A lo mejor los padres ahorita de 45 años que tengan hijos de 19, 20, 18 años, chicos más o menos, ya no se alarman, ya no les cae de sorpresa negativa y horrible el que el chico se declare homosexual o la chica, ¿no? No les sorprende, o que tenga otra preferencia, ¿no? Ya no les sorprende tanto. Pero ¿qué tanto les cae a los abuelos? ¿Cómo les pega a los abuelos cuando los abuelos son como decía mi padre, ¿no? A mí me rechoca el fútbol, estos jugadores de fútbol, porque son una bola y lo decía de esa manera, mi padre era muy drástico, son una bola de maricas que lo único que hacen es meter un gol para poder irse a amontonar y encimar unos a otros. Entonces, lo veía desde un punto de vista muy sexual, ¿no? Muy sexuada la situación del fútbol cuando es el deporte de los hombres. Entonces, mi papá se los volteó todo. Entonces, ¿qué va a pasar si en un momento dado alguien dice que el nieto es homosexual o la nieta, ¿sí? Es lesbiana? ¿Qué se va a armar ahí? ¿Cómo se va a manejar esta situación? Esto es tremendo. Yo conozco una familia y lo tuvimos que trabajar en terapia, que en cuanto el viejito se enteró que el chamaco, uno de los hijos, era homosexual, lo desheredó. Desheredó al papá, porque dijo, no le voy a dar para que le dé a este maricón dinero, para que se lo gaste en sus, ¿no? Enojadísimo. Entonces se armó una rebambaramba, ya tuvimos que plantearlo y decirle, pues mire usted, señor, usted puede hacer lo que quiera. El hijo va a reclamar sus bienes legalmente y se los van a dar porque tiene derecho. Así es que haga usted el berrinche que quiera. Más vale que lo entienda, lo acepte y no haga berrinches y haga las cosas bien. Entonces ya lo tuvimos que trabajar de muchas maneras, pero sí lo hay. Entonces nos damos cuenta cómo en esta danza, cuando hay 3 generaciones, se complican las relaciones mucho si no se pone una buena comunicación, buenos acuerdos y puntos de entendimiento donde pueda la familia deslizarse en esta danza más fácilmente. Porque si no, alguien va a salir lastimado, ¿no? Alguien va a salir lastimado. Y generalmente los que salen más lastimados en un momento dado, pues son las personas adultas mayores, ¿no? O los chicos, los jóvenes. Sí. Y no podemos medir quién salga más, porque muchas veces también la pareja termina en una desunión o en una ruptura por circunstancias de este tipo, ¿no? De jaloneos entre ideologías diferentes de uno y otro. Entonces se pueden plantear un montón de cosas. Entonces acabamos de ver lo que decía Mari. ¿Quién educa? Educa el sistema social. También educa. A mí me cae muy tan en gracia ver todos los memes y todas las cosas que sacan y que suben y bajan y que el gobierno y que hay que hacer y que hay que poner y que hay que hacer política pública para que se respete el que no se mate a los grillos. Ya hay leyes, ya están puestas. A quien hay que educar es a la gente. Quien tiene que entender, reflexionar y perfeccionar su forma de vivir es la gente. Que por qué no se nos obligó a ponernos el cubrebocas como lo hacían en otras partes, que a punta de pistola te lo obligaban y al que no tenía lo bañaban y al que no sé qué. Porque vivimos en la libertad y porque tenemos que aprender que en la libertad tenemos responsabilidades, ¿sí? Y esto es el sistema social el que tiene que enseñarlo, no es el gobierno. Sí, claro. Ni siquiera los maestros, ¿no? Es un sistema social que te tiene que enseñar y manejar, ayudar a manejar esto. Tenemos, por ejemplo, dentro de la educación, en mi época, pues los héroes eran Ulises, era en un momento dado los grandes pensadores, los inventores, hasta Jesús, vaya. Sí, eran las gentes importantes que eran ejemplos a seguir. Ahora, ¿quién tenemos de ejemplo? A los narcotraficantes, a los asesinos. Y en grandes, ¿cómo se llaman? Periódicos, fulanito, ¿no? El narcotraficante, el más famoso, en fin, cosas por el estilo, que son los antihéroes en un momento dado, que están dando
que están sirviendo de ejemplo para la juventud. Ujú. El logro fácil el logro fácil de las cosas, ¿no? En un momento dado. Sí. Que no es tan fácil, yo supongo que no es tan fácil andar escondiéndote y andar asustado de que te salga por alguien con una pistola y te medio mate, pero bueno, le llamamos el lado fácil, ¿no? De alguna manera. El lado que no necesita de prepararse suficientemente en áreas importantes para poder tener dinero en la bolsa, ¿no? Sino engañar a los demás. Sí. Entonces, ¿quién educa? ¿Cómo educa? ¿Para qué educa? Este es el punto importante, el para qué educamos. ¿Para qué educamos a los hijos? ¿Y cómo los vamos a educar? Entonces, ¿quién educa? Yo, tú, él, nosotros, la familia, el sistema social. Ahora, ¿para qué los vamos a educar? Los vamos a educar para que sean personas pensantes o felices, o para que sean personas triunfadoras, a como dé lugar en la competencia, en el logro, aunque sea punta de pistola, al fin justifica los medios. Y entonces, como quiero que sea triunfador, haga lo que haga. En un momento, cuando digo quiero que sea triunfador, recuerdo en alguna ocasión que uno de mis hijos, en una jaloneo con uno del chiquillo en la escuela, se le salió al chamaco el paladar y mi hijo lo pisó y se lo rompió. Entonces nos llamaron a la escuela, íbamos a la escuela a ver que el paladar se le pusiera. Y eso no fue el problema, o sea, nos acordamos con la señora y con el papá y que de acuerdo se va a pagar el paladar del chamaco y que se lo pongan ya. Pero a mí lo que me encantó fue el argumento de la mujer, que decía, es que no es posible que mi hijo se quede sin su paladar cuando yo me estoy preocupando por darle una imagen bonita, que sea un chico guapo para que triunfe en la política. Ay, Ándale. Ya le tenía. Ándale. Que sea bonito para que triunfe en la política, ¿no? Entonces, me acordé muchos años después cuando salió por ahí un copetón que decía uno que que lo veían y decía, las señoras le gritaban, copetón, fulano de tal copetón, te quiero en mi colchón, porque no era precisamente para que gobiernes mi país, sino para mi colchón, porque me gusta tu copete. Entonces dije, bueno, entonces es el para qué y cómo vamos a formar, para que sean personas saludables mentalmente, para que sean personas que puedan escuchar, reflexionar, concluir y sacar de esa conclusión una regla para su propia vida. Es como las personas que te dicen, y yo conozco mucha gente que te dice, estás hablando y te dice, mira, en el libro tal, de fulano de tal, en la página 17 dice esta frase. ¿Y cómo la interpretas? Pues así como dice. No, pero para la vida, ¿cómo te llevas tú esta frase o el libro que dice, cómo te lo llevas para tu vida? No, pues es literatura. Sabes hasta la página en la que está la frase, pero nunca la has discernido, planteado, desmenuzado para ver cómo te la llevas a tu vida. ¿Cómo la vas a llevar para utilizarla tú? ¿No? Simplemente te sabes. Entonces, muchas personas son esto. Se saben las ¿cómo se llama? Las reglas de la decencia, pero no la practican porque no la han llevado a su propia existencia, a su propia vida, ¿no? Que sería lo importante. Enseñarles a reflexionar, a escuchar, a reflexionar, a sacar una conclusión de esto que están reflexionando y en un momento dado a llevarlo a ver cómo se acomoda, si me sirve o no me sirve para mi vida. Igual las lecturas, igual la educación, el consejo de la abuela, del abuelo, del primo, de quien sea, reflexionarlo para ver, ¿me sirve para mi vida? Si podemos enseñarle esto a los hijos, si pudiéramos enseñarle esto a nuestras generaciones que estamos tratando de educar, sería maravilloso, ¿no? Porque haríamos personas pensantes, sobre todo. Y una persona pensante, una persona que puede sacar conclusiones y que puede llevar una vida congruente entre su pensamiento, su sentimiento y su acción, es una persona feliz. Y no va a tener ni depresiones, ni angustias, ni ansiedad, ni ningún carambas de desequilibrios emocionales, porque es una persona congruente con su circunstancia
de aquí, de acá y de acción. ¿Sí? Pensamiento, sentimiento, acción. Pero hay que reflexionarlo. El pensamiento hay que reflexionarlo y crear los conceptos importantes que satisfagan a mi corazón y a mi sentimiento y al actuar con el espacio donde me encuentro, ¿no? Para que sea congruente. La congruencia es importante. Sí, Mari. Y pensaba que qué importante es como darse cuenta de estas cosas que tú estás planteando y tener la capacidad de transmitirlas en la familia y que los chicos vean estas posibilidades, las reflexionen y las vayan haciendo pues un modo de vida, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué sientes al respecto? ¿Qué vas a hacer ahora? De manera que todo esto, lo que dices, lo que haces, lo que piensas, se englobe en un todo, y esa coherencia entre estas cosas te permite vivir feliz, que lo reflexionen, que lo vean, y cuando este equilibrio falla, pues también que reflexionen los costos personales que tiene el que no estén en consonancia estas tres factores y cómo podría sobrevivir, ¿no? Porque pues a veces sí hay que pactar con, pues uno piensa y quiere una cosa, pero hay que hacer otra, pues porque si no te corren o lo que sea, y cómo de estar claro en ese aspecto para que no te cause más conflicto del que ya tienes, ¿no? Exactamente. Es importante irlo reflexionando no solo con los hijos, sino con quien esté en ese círculo familiar, sea el tipo de familia que sea, ¿no? Así es. Es importante. Y mira, Mari, ahí en este punto tenemos el cómo, ¿sí? Ajá. ¿Para qué vamos a educar? Bueno, ¿cómo? A través de propiciar la reflexión, de plantear expresión de los sentimientos, poderlos expresar, escuchar a la persona que externa el sentimiento, plantearle el yo pienso que, pero pues tú eres quien está sintiendo, ¿no? Y tú eres el que... Pero sí, ahí tenemos el cómo llevar, porque esto de que a golpes aprende la gente, no, al contrario, le estamos enseñando violencia, ¿no? Entonces no es así como se educa. Sí, Rosita. No, y ese cómo es también, pues con el ejemplo, ¿no? Porque le podemos decir al niño, no robes, es un pecado, es uno de los mandamientos, no robarás, no sé qué. Y llego a la tienda, voy con el chamaco de la mano, llego a la tienda y agarro el lapicito y me lo guardo en el bolso y el niño lo ve. Entonces esas incongruencias causan un desajuste emocional en la criatura, ¿no? Claro. Y la forma en que uno educa, que a eso voy también, es como te educaron a ti. Es muy difícil, o al menos a mí me fue muy difícil romper, porque no tenemos libros de cómo educar, no nos enseñan en la secundaria, en la prepa, esto es bueno para los niños, un libro como el de Goleman, ¿no? De la inteligencia emocional. No nos enseñan nada de eso. Entonces, ¿qué hace uno? Pues repetir lo que vi, como te educaron. ¿Y cómo me educaron a mí? Pero mamá, ¿por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Y ya te fundiste. Porque ahí sí no te dan lugar a reflexión. Afortunadamente en mi casa no siempre fue eso, ¿no? Pero sí muchas veces, me acuerdo clarito. Y muchas amigas de mi generación están traumadas con el porque lo digo yo, ¿no? Claro. Entonces sí es muy difícil, ¿sí? Sí. Geo. Pero ahora los niños o jóvenes, o sea, ya como que te cuestionan cuando les dices, ¿por qué lo digo yo? ¿No? ¿Te cuestionan? Sí, sí, y bueno, y está precisamente en todo su derecho de cuestionarlo porque ellos quieren entender de qué se trata, ¿no? De qué se Muchas veces trata. no lo entiende uno así, ¿no? Sí, como no, antes decías, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque lo digo yo. ¿Y por qué tengo que obedecerte? Te volteaban un guamazo y te obligaban a hacerlo, ¿no? Entonces ahora, lo que decíamos, lo importante es el poder escuchar, comentar, discutir, sacar conclusión y permitir sobre todo que la personita que está haciendo este cuestionamiento lo aprenda, ¿no? Leí hace ratito, estaba yo viendo unas cosas en el Facebook y había
mensaje de un padre y un abuelo que están parados platicando muy tranquilamente y hay una niña tirada en el piso pataleando. Entonces, decía el padre que aprendió de su padre, del abuelo de la niña, que no importa que te dé, no te debe dar vergüenza, son maneras de expresión de la criatura que está enojada porque no se le compró algo, porque no se le dio algo, y que se va a tirar al piso a hacer el berrinche, pero que en la medida en la que vea que ese berrinche no sirvió para nada porque nadie se enojó, nadie lo jaloneó, nadie le gritó, nadie, ni nadie dijo, sí, sí, te lo voy a comprar, pero deja de hacer el ridículo, no me pongas en ridículo, mientras el niño, pues dijeron no, y fue no, y yo hice mi berrinche y no me compraron nada. Entonces, ¿como para qué sirven los berrinches? Para nada. No Para me sirve. manipular a los papás. No los hago entonces, ¿no? Pues no los hago, pues si no me hacen caso, mi papá y mi abuelo no me hicieron caso. ¿Para qué hago berrinche? Entonces, en un momento dado, es como vamos también formando y vamos educando en cuanto a nuestro propio sentimiento, y esto es muy frecuente, que cedamos ante la insistencia o ante el dolor de nuestro hijo por una circunstancia, ¿no?, determinada, o ante la vergüenza de la gente, para que cedemos y ya lo arruinamos porque el chamaco ya nos tomó la medida. En un momento dado, el chamaco ya tomaron la medida de cómo lograr las cosas, ¿no? La manipulación en un momento dado. Se puede educar en la manipulación, se puede educar en un momento dado, pues la manipulación también son muchas veces, me siento mal, ¿no? Me siento enferma y es manipulatorio. Sí, sí, Rosita. Ya nos tenemos que despedir. Bueno. Hombre, siempre se nos acaba el tiempo antes que el tema. Pues sí. Yo creo que pues ojalá haya quedado claro más o menos el quién, el para qué y el cómo, ¿no? Queremos educar, y en un momento haya algunos lineamientos que se puedan tomar. Yo creo que sí, ha quedado claro y ha sido la reflexión. Para mí, igual que la semana pasada, he aprendido mucho de lo que hemos hablado hoy, me ha hecho reflexionar y con eso me quedo, ¿no? Sí. Bueno, gracias. ¿Más? ¿Qué dicen? ¿También? ¿Reflexionar? Sí, me parece que son cosas que parecieran muy obvias, ¿no? Pero que no son tan obvias, por eso andamos en los apuros en los que andamos. Y en algo nos servirá a nosotras, que tenemos que convivir con otras generaciones, pero sí creo también, y ese me parece también un gran valor del trabajo, de este programa y del trabajo que hacemos, de que es un tema para todos. O sea, sí. si ya no tenemos hijos, o sea, de edad así como de educar y todo, ¿no? Ya nuestros hijos son adultos, pero ellos harían bien en escuchar estas cosas. Ojalá el auditorio se ampliara a otras generaciones y que vayan viendo que todos vamos para allá, y que más nos vale ponernos las pilas a tiempo que llegar a los 70 y estarnos lamentando de un montón de cosas que podríamos haber prevenido y no lo hicimos, pues porque pensamos que nunca nos iba a pasar, ¿no? Jamás vamos a ser viejos. Así es. Entonces, creo que ahí estaría parte de la virtud de todo esto que estamos haciendo. Sí, Gina. Gracias. Sí, y yo creo que también escuchar estos programas a los papás que todavía tienen hijos pequeños, pues también como que les va a servir mucho, pues, ¿no? De las cosas de qué necesitan hacer, pues, Claro, para que funcionen bien, ¿no? Y uno, pues, como dice el Mari, no estarse ahí lamentando lo que no hizo, no pudo hacer, y que no, como dices, que pues, todo el mundo educa, ¿no? Sí, y todas nos casamos pues por el amor y lo que quieras, pero no habíamos hecho estos ejercicios que dice Rosa. A lo mejor si hay ahorita alguna pareja joven que está en esos trances de casarse y nos escucha, dice, ¿no? O sea, igual educamos a nuestros hijos al buen tuntún, a la buena de Dios. A lo mejor alguien ahorita está planteándose tener hijos y ya se sienta y piensa y dice, tengo que hacer esto y esto. Creo que eso sería buenísimo. Sí. Claro. Así es. Yo administro una página en Facebook que se llama Escuela para Padres de Funcevida, y que yo la alimento muchísimo porque sí me doy cuenta que como que hace mucha falta ahora. Sí. Y ya les pasé el video de la sesión anterior y les voy a poner también, porque pues, se supone que son padres jóvenes los que están ahí, no van a ser abuelitos. No ok, bueno.
Ya la próxima semana hablaremos de los abuelitos. De los abuelitos. Hablamos de los Ya, abuelos. ahí sí. Bueno, así ya me tengo que despedir, como siempre, dando las gracias a UPAV Radio. Se me olvidó decirles que anteriormente, en la introducción, que si quieren ver este programa así en el video que estamos haciendo a la sana distancia, lo pueden hacer en la página de Facebook de UPAV Radio. Ahí en la sección publicaciones encuentran este video el mismo jueves a eso de la 1:30, a partir de la 1:30 a 2 de la tarde, ya pueden ver este video que estamos haciendo mirándonos a las caras a través de Zoom por un tiempo más. Y bueno, pues y nuevamente muchas gracias a todo el personal que nos apoya de UPAV Radio y a Radio Más, que también está dándonos esta oportunidad de salir al aire en gran escala en el estado de Veracruz y aledaños. Y hasta la próximo jueves a las 12 estaremos nuevamente con Decanas. Así que un abrazo a todos, se cuidan mucho, que sigue la pandemia, no se olviden de eso. Sí, 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 cubrebocas, cubrebocas. Exactamente. Bye, bye. Sana distancia.